Ya, gracias. Bueno, entonces si recuerdan, quedamos en la ecuación de Einstein y dijimos que relatividad general es general en el sentido de que es una teoría válida para cualquier sistema coordenado. Eso significa que si transformamos nuestras coordenadas de algunas coordenadas iniciales x mu a unas coordenadas nuevas primas, por ejemplo, entre cartesianas y esféricas, como el ejemplo que vimos antes, la ecuación de Einstein de hecho va a tomar exactamente la misma forma. Voy a llamarle simplemente g mu nu prima, es el nuevo lado izquierdo de la ecuación en la versión prima, en las nuevas coordenadas, y lo que sea que haya al lado derecho que describe la materia también la voy a transformar. Pero esto es lo que llamamos una teoría covariante, que básicamente se ve de la misma forma cuando hago una transformación de coordenadas. Y eso es lo que a mí me va a permitir siempre usar la ecuación de Einstein, elegir cualquier coordenada arbitraria que a mí me convenga y resolverlas en esas coordenadas que sean convenientes. Ya, entonces el lado izquierdo, bueno, en la clase anterior lo escribieron en términos del escalar de Ricci. En realidad no quiero gastar tiempo escribiendo todo, como les dije, lo único importante por ahora es que son múltiples términos que van como la segunda derivada de la métrica. Pero me voy a saltar los pasos de todas las componentes ahí que no es necesario ver. Pero sí quiero mencionar el lado derecho de la materia. Entonces, la forma específica que va a tomar este tensor de materia depende de qué es lo que me imagino, o sea, qué es lo que quiero considerar. En la clase anterior y en cosmología, usualmente lo que usamos es un fluido perfecto. ¿Qué significa eso? Que no tiene vórtices, nada especial, está 100% caracterizado solo por su presión y su densidad. Densidad de energía ρ. Y en el caso más simple, cuando tengo un fluido en reposo en el espacio plano, este T mu nu, de nuevo lo dibujamos como estas matrices de 4×4 que son simétricas, va a ser así, ρ y después P. Entonces la parte temporal, el T00, como ustedes pueden ver aquí, siempre va a estar asociado con la energía, la densidad de energía de mi objeto. Y la parte espacial está relacionada en este caso con la presión, o si estuviera en movimiento se relacionaría con el momentum del fluido. En este caso está en reposo, entonces tengo la misma presión P en todas las direcciones. Bueno, este es un ejemplo bien conocido, digamos el ejemplo 1, pero un ejemplo 2 que a nosotros nos va a interesar un poco más es cuando tengo un objeto puntual, por ejemplo una estrella de neutrón o un agujero negro. Usualmente los describimos como un objeto puntual, o sea, está muy lejos. Objeto puntual de masa m, y lo voy a escribir asumiendo que este objeto está en reposo también. Entonces, ¿cómo se imaginarían ustedes que es el T mu nu? Por ejemplo, ¿qué pondría aquí en la componente 00? Sí, es la densidad de energía. ¿Cuál es la densidad de energía de una partícula de masa m? Es la masa por una delta de Dirac, centrado en la posición del objeto. Entonces, supongamos que, por ejemplo, este objeto está en reposo en alguna posición espacial, déjeme escribirlo así, en un X0 mu. Entonces,
lo podemos describir básicamente con esta misma manera, como una diagonal, donde la densidad de energía en este caso sería entonces M, y una delta, que bueno, en este caso sería la posición espacial. Ah, sí, aquí le puse, perdón. Sería X menos X0. Entonces, esto son las tres deltas multiplicadas por la coordenada, para cada coordenada X y Z. Y tendría presión cero, ¿cierto? Es un objeto en reposo o no relativista. Y básicamente esto es lo que usamos, al menos como aproximación a primer orden, para describir la emisión de ondas gravitacionales. Porque como dije, los agujeros negros y estrellas de neutrones los podemos modelar a primer orden como una masa puntual. Y vamos de hecho a asumir que estos objetos se mueven a velocidades pequeñas comparado con la velocidad de la luz, como primera aproximación. Así que como primera aproximación podemos asumir que están en reposo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, una cosa que notar antes de cambiar es que este ρ no es la densidad de masa, es la densidad de energía. Entonces, cualquier objeto que tiene energía, no necesariamente masa, por ejemplo, fotones con la radiación electromagnética, también tiene un tensor de materia, que aquí tendría una componente no cero, y por lo tanto genera curvatura en el espacio. O sea, los fotones, a diferencia de la gravedad newtoniana, los fotones o las partículas sin masa también generan curvatura y generan gravedad. Ya, entonces vamos a aplicar, o les voy a hacer un esquema un poco, de cómo de la ecuación de Einstein derivamos la existencia de las ondas gravitacionales. Ya, entonces para eso lo primero es escribir cuál es el objetivo a lo que queremos llegar. Y voy a partir asumiendo que estamos en el vacío y mi ecuación de Einstein es G1 igual a 0. Y nuestro objetivo va a ser ir desde aquí, partir de la ecuación de Einstein y llegar a algún tipo de ecuación de onda de algo que ya voy a escribir. Básicamente que algo de la métrica satisface una ecuación de onda. Esta caja es el d'Alembertiano, que es menos la derivada, segunda derivada temporal más las derivadas espaciales. Entonces recuerden que el d'Alembertiano es la ecuación de onda de una onda, en este caso en el vacío, que se propaga a la velocidad de la luz. Eso describe esa ecuación. Entonces la manera en que uno llega a eso es usando teoría de perturbación. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Asumimos que nuestra métrica es un background fijo, es como lo que vieron en la clase anterior, ¿cierto? Solo que en nuestro caso el background va a ser Minkowski. O sea, el espacio plano, tenemos el espacio completamente plano, y a eso le vamos a agregar una perturbación que voy a describir como H mu nu. Y le voy a poner un epsilon ahí para que tengamos en mente de que esto es una pequeña perturbación, es una corrección al espacio plano. Y lo que vamos a llegar es que esta perturbación, que en principio aquí es cualquier cosa, o sea, es una función de t, x y z, y yo tengo que encontrarlo. Esta perturbación va a satisfacer esa ecuación de onda. Y entonces vamos a llegar a que las ondas gravitacionales son pequeñas perturbaciones del espacio plano que se pueden propagar en el vacío. No teníamos aquí ningún T mu nu, no es necesario tener algo ahí, estas soluciones existen igual.
Ya, entonces, como se hace teoría de perturbación, es que uno usualmente da un ansatz, que es de esta forma, ¿cierto? Un background más una perturbación, y luego uno reemplaza este ansatz en las ecuaciones de movimiento. Entonces yo voy a tomar la ecuación de Einstein y le voy a meter este ansatz. Y luego voy a hacer una expansión de Taylor. ¿Por qué? Porque voy a hacer teoría de perturbación solo a primer orden. O sea, yo podría hacerlo al orden que quiera, pero la idea es que aquí, como este h mu nu es pequeño, yo puedo hacer una expansión de Taylor. Y de aquí entonces voy a tener a primer orden, o a orden 0, simplemente cuando epsilon es igual a 0, ¿cierto? Voy a tener a orden 0 la ecuación de Einstein del background. Que en este caso, bueno, es la métrica Minkowski que satisface automáticamente esta ecuación. Pero luego al siguiente orden voy a entonces tener como un g mu nu perturbado, lo voy a llamar delta g mu nu, que debería ser función del h. Igual a 0. Y luego yo podría ir a orden epsilon cuadrado o epsilon cubo, pero en este caso vamos a ir solo a orden lineal. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí obviamente me estoy saltando los detalles de cómo hacer ese procedimiento, pero es el procedimiento estándar de teoría de perturbación cosmológica, de agujero negro, de ondas gravitacionales, es lo que siempre se usa. Bueno, entonces déjenme escribirle qué les va a salir ahí a orden epsilon, pero ahora sí quiero ser muy explícita. Entonces este delta G mu nu de H, ¿qué es? Es un medio, hay muchos términos, ¿ah? Derivada lambda, derivada mu, h nu lambda, más derivada lambda, derivada nu, h mu lambda, menos el d'Alembertiano de h mu nu, menos de mu de nu h, menos de rho de sigma h rho sigma de Lambertiano de h. Eso. Ya, entonces, bueno, todo esto viene de perturbar entonces a primer orden la ecuación de Einstein. Son diferentes combinaciones de índices que todos involucran, como he dicho varias veces, segundas derivadas de la métrica. En este caso son segundas derivadas de mi perturbación h mu nu, donde este h, que no tiene ningún índice, es por definición la traza. O sea, lo interpretamos como la traza, que básicamente significa que tomo el h mu nu y lo multiplico por el Minkowski, por el background. Eso, entonces, como ven, esta es una ecuación bien difícil de resolver. O sea, esto nos parece una ecuación de onda hasta ahora, pero sí hay términos, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí es lo que queremos, es al que queremos llegar, y entonces uno puede mostrar que eligiendo las coordenadas apropiadas, yo puedo hacer que toda la primera línea, la tercera línea y este término se hagan 0. Entonces, en alguna coordenada específica apropiada, el único término que me va a quedar es este. Entonces, veamos qué tienen que satisfacer esas coordenadas. Sí.
El subir y bajar índices es siempre respecto a Minkowski. Sí, es siempre respecto a Minkowski. Siempre lo hacemos a primer orden. Sí, en teoría de perturbación a primer orden. Correcto. Una pregunta, ¿y hay alguna razón por la que estamos escribiendo G Minkowski y no el eta? Solo porque no lo definí como eta antes, creo que no definí la letra, por eso ahora le estoy llamando G Minkowski. Sí, usualmente se le llama eta. Ya, entonces elijamos coordenadas apropiadas. Entonces, queremos elegir nuestras coordenadas tal que se satisfagan ciertas propiedades. Estas son bien conocidas, ¿eh? ¿Alguien conoce alguna? Sí. Sí, la primera es que esta traza H sea igual a 0. Claro, esto en inglés es lo que se le llama traceless. Que significaría que tiene la traza nula. ¿Qué significa eso? O sea, imagínense que a esto nosotros le vamos, digamos que yo elegí coordenadas cartesianas, lo primero que se me ocurrió y me salieron todos estos términos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es hacer un cambio de coordenada. Voy a ir de x mu a un nuevo prima y yo sé que por definición la ecuación tiene que ser la misma. Entonces voy a tener exactamente este mismo g mu nu, pero ahora aquí me va a salir prima, 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 prima y todas las nuevas coordenadas. Entonces yo voy a elegir coordenadas tal que en mi nuevo sistema de referencia h' sea exactamente igual a 0. Aquí tengo que sumar todos los términos. Si que lo escribimos explícito, en este caso sería menos el h00 si parto en coordenadas cartesianas, por ejemplo. Eso serían coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, imagínense que cambio mis coordenadas y calculo este número y la idea es que me tiene que dar igual a 0. No es trivial saber de que eso es posible, de que existe un sistema de coordenadas donde yo sí puedo satisfacer eso. Eso es otra historia. Por ahora créanme que siempre es posible elegir eso. Y si elegimos ese sistema, entonces aquí, por ejemplo, S desaparece automáticamente, ¿cierto? En el sistema prima. Imaginémonos aquí que son todos primas, porque hice mi cambio de coordenada. Y este también, entonces este es 0, ese es 0 también. Ya, la segunda condición transverse. Es que es transverso. ¿Qué significa transverso? Y es que sus derivadas, aquí está, d mu h mu nu es igual a 0. O sea, en mis coordenadas primas, quiero que si le tomo la primera derivada y contraigo esto, es como tomar una especie de gradiente, esa suma me tiene que dar siempre igual a 0. Esto, de nuevo, no es trivial que siempre se pueda hacer, pero pueden creer que siempre se puede hacer. Entonces, si es que se satisface la condición traceless, o sea, perdón, transverse, ¿qué creen que va a pasar con este término de aquí? 0. Sí, efectivamente 0, porque aquí yo puedo dar vuelta a las derivadas, son derivadas planas, y tengo efectivamente primera derivada de lambda contraído aquí con un lambda, que es lo mismo que tengo allá. Entonces este se va a hacer 0, y este es lo mismo, 0, y este
También, porque tiene, bueno, tiene el doble. También va a ser 0. Entonces, esta elección de coordenadas es la famosa, que se llama transverse traceless. ¿Por qué? Porque hace que de la ecuación de Einstein simplemente me quede que en las nuevas coordenadas se satisface la ecuación de onda. Entonces, estas solución de onda en el espacio vacío, o sea, por definición, esto es lo que estamos obteniendo y que se propagan a la velocidad c. ¿Cómo sabemos que se propagan a la velocidad de la luz de esta ecuación? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo sabemos que de aquí, de ese D'Alembertiano, se propaga a c y no a otra velocidad? Por el término que acompaña a la segunda derivada. Sí, porque el D'Alembertiano, yo lo escribí así, ¿cierto? Menos de t cuadrado más de x cuadrado. Bueno, escribámoslo así para no escribir las tres derivadas. Y en realidad aquí debería haber un c cuadrado para que los dos términos tengan las mismas dimensiones. Y eso me dice cuál es la velocidad de propagación. O sea, si aquí hubiese otro factor, una velocidad v que no es igual a 1, me diría que se propagan a otra velocidad. Pero aquí yo siempre encuentro que aquí está el factor 1, que en mi caso es la velocidad de la luz. Ya. De aquí, ¿podemos saber cuántas polarizaciones hay o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, con la constante de Gauge. Claro. O sea, esta ecuación por sí sola, no. Básicamente aquí recuerden que yo tengo todos los índices posibles, así que esta ecuación de onda en realidad son 10 ecuaciones para las 10 componentes de la métrica, todas tienen esta solución posible de onda. Sin embargo, las podemos relacionar, las diferentes componentes, porque sabemos que tiene que satisfacer cierta condición. Entonces, esta ecuación como que no viene por sí sola, sino que viene junto con estas condiciones extras. Y de hecho vamos a poner una condición extra más, que es una que se puede usar también. O sea, con esto ya es suficiente para demostrar que la solución es onda, pero hay una condición extra que nos ayuda a simplificar. Porque con estas dos condiciones todavía tenemos una pequeña libertad de las coordenadas que podemos usar para setear todas las componentes 0 algo, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, igual a 0. Entonces, la ecuación de onda, en realidad, es solo la parte espacial. Aquí el IJ son solo 1, 2, 3. Entonces, con esta condición ya eliminamos al tiro 4 ecuaciones de las 10. Ya. Entonces ahora, bueno, cuando tenemos una ecuación de onda, podemos, por ejemplo, estudiar la propagación de una onda plana, que es el caso más simple. Entonces veamos eso. ¿Una pregunta? Sí. ¿Cuántos eran libertad me elimina la condición de Igles? Porque dijiste que la condición extra, bueno, claramente no, pero Sí. Así como en la primera y la rápida pareciera que se eliminase 5, porque Drexler parece que eliminara 1 y Transfer 4 por el índice no, pero me imagino que hay Sí. una combinación extraña ahí. Es que de hecho en principio esto sí podría eliminar todo, salvo cuando uno está en el vacío, o sea cuando el T mu es 0, ahí sí hay como que hay degeneraciones y uno puede poner esta condición extra. Pero la verdad es que es difícil, a mí me tomó tiempo cuando era estudiante demostrar eso. Así que en principio eso, cuando hay materia, sí, eso es todo lo que se puede hacer y cuenta como 5. Okay. Sin embargo, esta ecuación, solo para los componentes IJ,
que básicamente viene de haber hecho esto, también la vamos a usar para el caso con materia, a pesar de que técnicamente esta condición no se puede poner con materia, hay una sutileza ahí, y es porque básicamente los términos de la métrica, cuando hay materia que no cumplen esta condición, son términos que no son ondas que se propagan, son como soluciones como estáticas que no hacen nada. Entonces, si uno se quiere enfocar en solo ondas gravitacionales, en realidad siempre puede enfocarse en este caso donde solo me interesan las componentes espaciales H y J. Ya, entonces consideremos una onda plana. Entonces es como que vamos a dar un ansatz para la H y J en donde tiene una amplitud phi constante, A y J, pero ahora vamos a tener una onda plana. Y para ser muy concreta, voy a asumir que es una onda que tiene este periodo angular omega, este número de onda K, y que se propaga a lo largo del eje Z. La verdad es que siempre puedo elegir esto, ¿cierto? O sea, si a mí me interesa una onda con una propagación fija, le voy a llamar Z a esa propagación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros este ansatz lo reemplazamos aquí? Lo que va a suceder es que nos va a dar relaciones entre los coeficientes A y J y no van a ser todos independientes. Ya. Entonces, en principio, este A y J es una matriz con puros coeficientes que son, en principio, todos independientes. Yo no sé qué es lo que valen. Le voy a llamar A11, A12, A13. Tiene que ser simétrico porque es una métrica, ¿cierto? Estas son las componentes de la métrica. Ya, entonces tengo estas 6 constantes que en principio son independientes, pueden ser cualquier cosa, pero ahora vamos a ver que la condición traceless, por ejemplo, básicamente dice que la traza de esa matriz tiene que ser 0. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, porque recuerden que esta traza significa la métrica Minkowski por eso. Y por eso es simplemente una suma normal de traza. ¿Y la condición transverse? Bueno, la condición transverse aquí en realidad corresponde a varias condiciones, ¿cierto? Porque nu es un índice libre que toma valor 0, 1, 2, 3. El 0 es 0 por esa condición. Entonces, esto me da 3 condiciones, ¿cierto? Dice que la derivada, digamos, nu igual a 1, por ejemplo. Entonces voy a tener que de mu, el h, ¿cuánto? Mu 1 es igual a 0 y aquí obviamente tengo que sumar todas las derivadas con respecto a x y z, pero yo sé que mi onda solo viaja a lo largo de z, así que solo depende en z. Así que esto es una derivada de z, simplemente del h31. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, como ejemplo, esta condición me diría que K por K el número de onda, ¿cierto? Que sale de la derivada de z, por el coeficiente A31 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el coeficiente A31 tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? Ya. Y de la misma manera, si yo hiciera nu igual a 2,
voy a encontrar que el A32 es igual a 0. Y si hago nu igual a 3, el coeficiente A33 es igual a 0. Entonces, volviendo acá a la matriz, bueno, todos estos mueren, son todos 0. Perdón, me rayé el 1, 2, son los 3. El A13, el A23 y el A33. Así que en realidad las únicas componentes no 0 son las que viven aquí en el primer cuadrante de 2 por 2. Ya, pero reemplazando que el A33 es igual a 0 aquí, entonces me da que el A11 es igual a menos A22. Ya, entonces la solución al final total de onda plana es un HIJ, o un AIJ mejor, déjeme escribirlo. Es un AIJ que tiene una componente A11, que desde ahora en adelante, perdón, le voy a llamar A sub plus, A sub más. Y tiene la componente 1, 2, que puede ser cualquier cosa, que de ahora en adelante le voy a llamar A sub cruz, y todas las otras 0. ¿Ya? Y bueno, recuerden que la métrica G mu nu era la de Minkowski más este H mu nu. El epsilon era simplemente una letra que yo le puse para que contáramos el orden de la perturbación. Entonces escribamos la distancia relativista entre dos objetos. Primero, en la parte temporal de la métrica, voy a tener exactamente Minkowski, porque recuerden que aquí yo hice el 0 cualquier cosa igual a 0. Así que el 0, 0, 0, 1, solo aparece el término de Minkowski. Y en la parte espacial voy a tener Minkowski más este término extra. Por ejemplo, multiplicando el dx cuadrado, voy a obtener un 1 que viene de aquí a Minkowski, más el A11, o sea, el H11, que sería básicamente el A plus por el coseno de omega t menos kz. ¿Están de acuerdo con eso? Ya. Luego tengo el DI cuadrado, que sería el 2,2 que sale de Minkowski. Y luego el H22, que sería menos A plus coseno de omega t menos kz. Y finalmente el dz cuadrado, que sería simplemente G33, que es 1, más 0. Así que esa sería la... Ah, pero me falta un término más. El z cuadrado ese. Y ahora me falta el 1,2. El G12 de Minkowski es 0 porque es diagonal, pero sí me aparece este, el H12, que me va a aparecer así, 2 veces A cruz por coseno de omega t menos kz por dx dy. Ahí sí. Estos serían todos los elementos no cero que van a aparecer en la distancia relativista. Y bueno, la parte espacial de la distancia relativista me dice cuál es la distancia espacial entre dos objetos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que a lo largo del eje X la distancia entre dos objetos va a estar oscilando como función del tiempo. Lo mismo pasa aquí en el eje Y. Y entonces ese es el efecto de una onda gravitacional. Es hacer que la distancia entre dos objetos oscile.
entre cualquier dos objetos. Entonces, ahora sí déjenme prender esto. ¿Cómo hago que se quede? Hay que tirarlo fuerte, ¿no? Ay, sí. ¿Una pregunta? Sí. ¿Cuál fue el error de Einstein? La elección de coordenadas no usaba esto del transverse traceless gauge, que rápidamente aquí hace que solo uno llegue a 2 grados de libertad. Eligió otras coordenadas completamente extrañas. Y entonces llegó a que habían 3 grados de libertad aquí. Eso, porque eligió cualquier otra coordenada. Ya, entonces este A más y A cruz, A plus, A cross, pueden ser cualquier cosa. Entonces estos son los 2 grados de libertad que representan las dos polarizaciones. En el caso plus, ustedes ven que afecta el de X y el de Y de manera opuesta con el signo opuesto. O sea, si las distancias se expanden a lo largo del eje X, al mismo tiempo se van a contraer a lo largo del eje Y. Y eso es lo que muestra esta animación de aquí. Imagínense que el eje vertical es Y, el horizontal es X, y uno se pregunta, ¿qué pasa si yo pongo pequeñas partículas test, estas que son las blancas, que si no hubiese onda gravitacional formarían simplemente un círculo? Y luego uno dice, ok, ¿qué pasa si hay una onda gravitacional viajando perpendicular a lo largo del eje Z? Y lo que va a hacer es que, como pueden ver, cuando las distancias se contraen en el eje X, se estiran en el Y y viceversa, de manera oscilatoria. Esa animación representa esto, una onda gravitacional. Entonces, esto es una característica especial de las polarizaciones de onda gravitacional, porque esto es lo que les puse aquí en el video. Déjenme ponerle play de nuevo. Bueno, este es un video de YouTube, como pueden ver ustedes ahí, lo pueden buscar si quieren. Que el principio fundamental que se usa en la detección de ondas gravitacionales es precisamente eso, ¿cierto? Que el largo de un túnel se está achicando al mismo tiempo que el largo del otro túnel se está alargando. O sea, se van como eso. A ver. Esta parte, eso. Y esto viene entonces de la predicción de que las polarizaciones tienen este efecto de estirar en una dirección, de contraer en otra dirección. Eso es el A+, y la polarización cruz tiene exactamente el mismo efecto, pero rotado en 45 grados. Entonces ahora imagínense, bueno, ahí lo ven exactamente. Entonces también modifica las distancias en el plano del eje XY al mismo tiempo, pero claro, cuando una diagonal se estira, la otra diagonal se contrae. Eso es lo que llamamos la polarización plus y la polarización cross. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo otro importante es que son polarizaciones transversales. O sea, en este ejemplo, la polarización viaja a lo largo del eje Z, y cuando pasa eso, las distancias a lo largo del eje Z no se modifican. Yo solo modifico las distancias o el espacio en el plano perpendicular al eje Z. En los interferómetros dijimos que están, bueno, así. En 90 sí. Mide las dos polarizaciones, pero por ejemplo, ¿cómo incidiría la onda gravitacional? Sí, básicamente lo que hay que hacer en caso de las observaciones es una proyección. Entonces imagínate que el detector está aquí en la Tierra, entonces vive en en esta sala, vive en este plano y llega una onda de cualquier dirección. Si la onda viene así, solo van a haber modificaciones del espacio en este plano.
Ya. Y lo que uno tiene que hacer es proyectar esas modificaciones del espacio perpendicular al detector. Hay un cálculo ahí de proyección. Sí. ¿Por qué decimos que son diferentes si es como una rotada? Es verdad, pero son linealmente independientes. O sea, si tú sumas estas dos posibilidades, te puede dar cualquier tipo de distorsión en el plano XY que no puedes reproducir solo con una de ellas. ¿Se entiende? Son linealmente independientes. De hecho, en el caso del campo electromagnético, muchas veces también se hacen separaciones en las polarizaciones E y B, y que también son como lo mismo, pero rotado en 45 grados. Bueno, la cosa es que en esta animación les quería mencionar que la predicción de relatividad general es que solo existen estas dos polarizaciones, pero si yo tuviera gravedad modificada, o si quizás hubiese hecho un error en mi elección de coordenadas como Einstein, yo podría encontrar que hay otros tipos de polarización. Entonces, una, por ejemplo, es esta que se llama breathing, que también es transversal, o sea, pero que aquí está dibujado como en un ángulo. O sea, esta flechita de aquí está diciendo en qué dirección se propaga la onda. Ese sería el Z. Y lo que hace es como lo mismo que el más, que la polarización más, pero aquí es el mismo signo. Entonces estira y contrae las direcciones en X y en Y al mismo tiempo. Entonces es como que todo se agranda o todo se achica. Y también existen tres posibles otras polarizaciones que son de tipo longitudinal, o sea que estas modifican las distancias a lo largo del eje Z, en este caso. Esta es literalmente que solo hay modificaciones a lo largo del eje Z, no pasa nada en el eje XY, entonces el círculo de partículas que yo dibujé en el plano XY sigue siendo forma de círculo, pero como que avanza y retrocede a lo largo del eje Z. Y luego también hay otras que son esta, que genera oscilaciones a lo largo del eje Z y el eje X, y esta es oscilaciones a lo largo del eje Z y el eje Y. En una teoría de gravedad con una métrica, esto es lo más que puedes encontrar. Hay máximo 6 polarizaciones, o sea, yo puedo agregar campos vectoriales, campos escalares, todo lo que se me ocurra, y eso es lo máximo que voy a encontrar de polarizaciones de onda gravitacional. Y supuestamente entre los errores que hizo Einstein es que él encontró polarizaciones longitudinales, que al final era por los errores de las coordenadas que eligió. ¿Alguna pregunta? ¿No? Estos interferómetros que tenemos serían capaces de medir, por ejemplo, una polarización longitudinal o otro tipo de polarización. ¿Cómo sabemos que no existen? Sí. ¿Realmente? Sí, podemos medirlas. Sí se necesitan varios detectores. Si yo tengo solo uno, yo solo puedo medir una combinación de todos ellos. Pero si combino los dos de LIGO con el de Virgo, con el de Cagra, ahí yo estoy midiendo las polarizaciones en diferentes planos porque están ubicados en diferentes partes de la Tierra. Ya no habríamos dado cuenta. Sí, o sea, solo para... Sí, no. Sí se han hecho tests de buscar estas extrapolarizaciones. Por ahora, pareciera que no, pero las barras de error son muy grandes. O sea, también podría ser que sí. O sea, si yo tengo una teoría que sí predice estas extrapolarizaciones, pero con una amplitud pequeña, las mediciones todavía lo permiten. Entonces no es como tajante. Eso. Sí. Cuando consideramos que el electrón tiene masa, el grado de libertad aumenta de 2 a 5. ¿Qué relaciones podemos poner eso con eso? Sí, es exactamente esto. Cuando tiene masa, se agregan 3 polarizaciones extras, que serían estas dos vectoriales, y una de las escalares que sería... No sé cuál sería, no me acuerdo. Si sería la longitudinal o la breathing. Me parece que es esta.
que esa es la polarización extra que te aparecería. Sí. Entonces, claro, uno puede decir quizás el gravitón tiene una masa, pero muy pequeñita, solo que entonces todavía no lo hemos podido medir. Eso significa que sí podrían existir estas polarizaciones extras, solo que con una amplitud pequeña, tal que todavía no podemos distinguir porque las barras de error de las mediciones son muy grandes. Ya, entonces este H mu nu, o sea la métrica en general, ¿qué dimensiones tiene? ¿Unidades? ¿Ah? Distancia cuadrada. El G mu nu no, es adimensional. La métrica no tiene unidades, este H no tiene unidades, así que este A más, A cruz no tiene unidades. Entonces la manera en que interpretamos esto, o sea, este término que está aquí, como pueden ver, es simplemente un factor global que aparece en el cambio de distancias entre dos objetos. Dicho de otra manera, si yo mido la separación entre dos objetos o el largo de los detectores de LIGO, la variación en el largo de los dos túneles, la variación fraccional, que eso es un número dimensional, eso es lo que va a ser proporcional al H, bueno, al A plus o a la cruz. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice este H mu nu. Es cómo cambian fraccionalmente las distancias del objeto que yo estoy midiendo. Entonces, en el caso de LIGO, yo les dije que sus túneles eran de 4 kilómetros. Y también les dije que la onda gravitacional, ese H mu nu, tiene una amplitud muy pequeña. O sea, estos A mayúsculas son más o menos como del orden de 10 a la menos 21. En ese caso, uno se puede preguntar, ¿en cuánto entonces cambia el largo de estos detectores? Bueno, simplemente sería L por H, esta estimación, L por H, y que entonces en unidades de largo me daría 10 a la menos 18 metros. Entonces LIGO hoy en día tiene que medir movimientos de su espejo de esta precisión, de 10 a la menos 18 metros, que es como menor al tamaño de un átomo. Y por eso, bueno, es tan sensible a los ruidos y por eso se demoraron décadas. Yo les dije que empezó a detectar el 2001 y se demoraron hasta el 2015 recién en obtener la primera detección. Porque cualquier ruido, de hecho es sorprendente que igual logren medir eso. ¿Alguna pregunta? Sí. Acá partimos como de que la onda se propaga en el vacío, ¿verdad? Sí. Y por eso podríamos hacer el H0 mu igual. Sí. ¿Qué pasa cuando no haces? Sí, cuando hay materia, técnicamente no podemos elegir el H0 mu igual a 0. ¿De qué nos sirvió elegir eso? Es simplemente para quedarnos solo con la parte espacial y remover el H0 algo. Cuando hay materia, igual uno se puede quedar solo con la parte espacial, porque las otras partes, la temporal, la 0 algo, lo que se ha mostrado es que la solución no son ondas gravitacionales, son de otro tipo, y que si a mí me interesa cuál es la radiación de energía que va viajando hacia el infinito, yo puedo remover esos términos y quedarme solo con los espaciales. Eso es lo que se ha demostrado. Entonces la idea es que este conteo de llegar de inicialmente 10 ecuaciones hasta, en este caso, 6 y luego reducirlo a 2 grados de libertad, igual debería ser cierto cuando tengo materia. Una consulta. ¿Qué pasa cuando si tienes simetría esférica? ¿Se puede hacer lo mismo? ¿Sí? ¿Una onda esférica? El background, ¿qué cosas tiene simetría esférica? El background, El background, como probablemente un... Sí, o sea, yo puedo hacer teoría de perturbación alrededor de Schwarzschild a primer orden y
y bueno, la metodología es la misma y el resultado es que también hay 2 grados de libertad que son de las 2 polarizaciones, pero no les llamamos plus y cross, se separan como en otras direcciones. ¿Esa es la pregunta o no? Sí, sí, era como si se podía hacer y si daba lo mismo los 2 grados. Sí. Si daba el mismo resultado. Sí, siempre, o sea, sí, las ondas gravitacionales, en este caso, claro, esta fue la demostración que hizo Einstein, que era alrededor del vacío, porque era lo más simple, pero esto habla de una propiedad física, que las ecuaciones de Einstein describen un gravitón que solo tiene 2 polarizaciones. Entonces, si tú haces esto en cualquier background que se te ocurra, siempre tienen que haber 2, porque solo hay 2 polarizaciones físicas. Ahora una duda que esto tiene que ver un poco con la pregunta del background, ¿no? En este caso sí hay ya, o sea, de manera general la métrica, la dimensión de la métrica va a depender de las coordenadas. Sí. Por ejemplo, tenemos coordenadas angulares, esas componentes tienen... Sí, es verdad, sí. Pero claro, al final aquí, cuando ya yo lo pongo todo junto en la distancia, sí, a mí lo que me interesa usualmente es esta parte que es la que multiplica el de la distancia al cuadrado. Y el h, o sea, la onda gravitacional siempre la voy a describir así, como la variación fraccional de las distancias. Pero sí, técnicamente es verdad. Si elijo coordenada esférica, en realidad cambia la dimensión. Sí. Ya, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuánto? Ah, ya. Ya, sí, es que entonces les quería rápidamente mostrar qué pasa si agrego materia para describir un sistema binario. O sea, esto está diciendo que pueden existir ciertas condiciones iniciales, pero que pueden ser cualquier cosa, que me dan estas amplitudes igual a no cero y voy a tener ondas que se propagan. Pero ahora la idea es describir un sistema específico, que es un sistema binario, que me va a decir cuáles son estas amplitudes. Bueno, entonces como dije, por ahora créanme que si yo tengo materia igual, puedo simplemente enfocarme en la parte espacial de las perturbaciones. Este menos 16, o sea, la ecuación de Einstein tiene 8 pi g, pero si recuerdan aquí había un menos un medio cuando yo calculo el tensor de Einstein. Ya, esto es una ecuación de onda común y corriente con una fuente. Hay múltiples técnicas clásicas de cómo se resuelve esto. Y la más común es cuando asumimos que, no sé, esta es la materia, que se mueve lento y que está lejos. O sea, yo soy el observador aquí, que usualmente asumo que estoy a una cierta distancia r, tal que si mi objeto tiene un cierto tamaño d, mayúscula, r es mucho mayor a d. O sea, yo lo veo como un objeto puntual, eso. Esto claramente no está a escala, pero r es mucho mayor a d es la aproximación del objeto puntual. Y además vamos a asumir que está prácticamente en reposo, o que se mueve al menos con una velocidad mucho menor a la velocidad de la luz. Bajo esas condiciones, la solución de esta ecuación es conocida, no sé, probablemente la han visto en algún lado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la onda gravitacional h y j que va a recibir aquí un observador en un tiempo t y en una posición r? Y básicamente va a ser una onda radial que decae como 1 sobre r y en el cual voy a integrar el tensor de energía momentum ahí lo que estoy integrando
es a lo largo de aquí. O sea, supongamos que este objeto es macroscópico, o sea, tiene un tamaño no cero, y entonces yo uso estas coordenadas y para integrar sobre todo el objeto, ¿cierto? Estoy como sumando todas las masitas puntuales que constituyen el objeto entero. Estoy sumando entonces sobre el i. Y este t menos r es la coordenada temporal a la cual yo evalúo el t y j, o sea, el tensor que estoy integrando. Pregunta, ¿por qué aquí tengo que evaluar el tiempo de la materia como t menos r? ¿Tiempo retardado? Sí. Sí. En el fondo lo que estamos haciendo acá hay una expresión multipolar, ¿no? ¿Una qué? Esto es como que hace el término más bajo de la expansión multipolar, ¿no? Sí, Ya. es la expansión cuadrupolar, claro. Sí, entonces vamos a llegar a la fórmula del cuadrupolo, que también fue la que demostró Einstein. Sí, recuerden que las ondas se propagan a una velocidad finita, a la velocidad de la luz. Entonces, si aquí hay una onda que se emite en un tiempo t menos r, va a llegar al observador en el tiempo t. Por eso aquí yo tengo que evaluar el observador en t y la fuente en t menos r, que es el tiempo de retardado. Ya. Entonces, hay una manipulación que se le puede hacer esto, que de nuevo por tiempo no voy a mostrar, pero que es lo que se lo voy a escribir. Esa parte derecha del t y j también se puede reescribir solo en términos del ρ, de la componente 0,0. Aquí ustedes ven que no hay 0,0, ¿cierto? Es t y j, pero hay una condición de conservación de energía momentum de la materia, que por ahora, créanme nomás, que uno puede simplemente reescribir esa fórmula de esta otra manera. Entonces voy a tener la segunda derivada de algo que llamamos Q, donde el Q es la fórmula cuadrupolar o la expansión cuadrupolar de la materia, que quiere decir que es ρ, la densidad, ¿cierto?, de la materia, o sea, la densidad de energía, y que voy a integrar. Y I y J menos delta y J eso. Sí, en electromagnetismo usualmente uno ve cosas así, donde aquí tengo alguna densidad de carga y puedo, claro, describir esto en términos de multipolos. Y este es el que se llama el cuadrupolo, supuestamente, que es cuando lo multiplico por estos términos cuadráticos en la posición. Entonces la idea es que aquí el lado derecho lo describimos simplemente en términos de ρ, porque este es un objeto que no es relativista, no tiene presión, solo tiene densidad de energía, entonces por eso queríamos escribirlo en términos de la componente T00 del ρ. Y en el lado derecho lo que debería aparecer es la segunda derivada temporal de esto. Y esto es lo que nos dice que los objetos tienen que estar acelerando para generar ondas. Entonces, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol ¿emite ondas gravitacionales o no? Sí. Nosotros desplazándonos o moviéndonos, ¿emitimos ondas gravitacionales? Sí, también. Básicamente casi todo emite ondas gravitacionales, solo que son muy pequeñas. Como dije, hasta ahora solo podemos detectarlas cuando vienen de agujeros negros, porque están emitiendo una energía gigante en esas ondas gravitacionales. O si no,
son despreciables. Por ejemplo, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, uno podría empezar a preocuparse, ¿cierto? Que nos vamos a ir acercando al Sol porque hay emisión de ondas gravitacionales y pérdida de energía, pero es completamente despreciable. Uno puede hacer estimaciones de órdenes de magnitud, pero ya. Entonces, uno podría aplicar esto a un sistema binario, escribir aquí simplemente la densidad de energía de un sistema binario, reemplazarlo, calcular su segunda derivada y obtener el H y J. Usualmente el caso simple que uno ve es cuando tenemos un sistema binario en una órbita circular. En ese caso es súper simple y de hecho, como vamos a estar asumiendo que las velocidades son pequeñas y los objetos son puntuales, basta simplemente recordar las leyes de Kepler y el movimiento orbital de Kepler newtoniano en este caso. Entonces, si tú tienes dos objetos de masa M1 y M2, están en una cierta órbita, lo que tienen que recordar es que uno siempre puede elegir un sistema coordenado centrado en el centro de masa de estos dos objetos, porque ese centro de masa está fijo. Y matemáticamente, este sistema binario centrado en el centro de masa es equivalente a estudiar el problema matemático en donde hay una masa M total, grande, total, o sea, M1 más M2, que está en el centro quieta como el Sol, y hay una masa más chica mu, que se llama la masa reducida, moviéndose alrededor en una órbita circular. O sea, matemáticamente son exactamente lo mismo. Si yo escribo cuál es la energía cinética o potencial de este sistema, es la misma que esa y todo es igual. Entonces, usando el caso derecho, que es el más simple, solo me interesa describir el movimiento de esta masa reducida. M es el M grande, es la masa total, y la masa reducida mu no, esta es la masa reducida mu. ¿Alguien se acuerda de cuál es la fórmula de la masa reducida mu? Creo que sí, pero no lo tengo anotado. Ah, ahí está. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, en este caso nos interesa solo el mu chiquitito, describir su movimiento, que como estamos asumiendo que tiene una órbita circular, esta masa pequeñita, mu, la vamos a describir con un vector coordenado. Digamos que esto vive en el plano XY. Entonces, digamos que tiene un radio R. Entonces, sus coordenadas X y Z serían R coseno omega t, R seno omega t y 0, porque voy a asumir que este sistema binario está en el plano XY. Entonces, la densidad de energía de esto es simplemente mu por la delta, pongámosle esto xt. Eso. Entonces, esto es lo que dijimos antes, ¿cierto? La densidad de energía de una masa puntual, solo que tengo que aquí evaluarlo en la posición como función del tiempo. Esa es la única diferencia. Entonces, yo lo voy a meter esto aquí, lo voy a integrar, le voy a tomar la segunda derivada y me va a dar un resultado. Sí. Si uno quisiera ser más exacto, tendría que considerar la verdad de esas dos masas. Si estuvieras más cerca. Sí, efectivamente, esta descripción solo sirve cuando están lejos una de la otra y entonces ambas se sienten una con la otra como un objeto puntual con una gravedad débil. Pero cuando están cercas, claro, ahí ya se empieza a hacer la gravedad fuerte y ya no puedo modelarlo así.
Pero sorprendentemente estos cálculos funcionan hasta bastante bien, hasta límites que uno pensaría que ya no debería funcionar, y la verdad es que eso pasa harto con teoría de perturbación. En general tiende a funcionar, al menos en ondas gravitacionales, mucho mejor de lo que creemos, y bueno, lo van a ver ahora. Entonces, supongamos que ustedes toman ese ρ, entonces les va a dar un H y J, que como les dije, tiene estas componentes H+, H-, H cruz, perdón, así, tal que H+, en este caso, va a ser 4G dividido R, mu, R cuadrado, omega cuadrado, coseno de 2 omega t. Y el H cruz va a ser prácticamente lo mismo. Pero con un seno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? El G dividido R simplemente de que es una onda radial. Luego, mu es la masa reducida, R es el radio de la órbita, omega es la velocidad angular, ¿cierto? Eso es lo que asumimos aquí. Esto tiene un radio R y una velocidad angular omega. Y bueno, en este caso todos esos términos, por ejemplo la masa, la velocidad angular y la separación, determinan cuál es la amplitud de la onda gravitacional, cuán fuerte es. Y en este caso la frecuencia de la onda gravitacional solo depende de omega, de la velocidad angular. Y lo importante aquí es que tiene un factor 2. O sea, la frecuencia de la onda gravitacional es siempre el doble que la frecuencia orbital. Pero básicamente es una relación 1 a 1. Si se mueven más rápido, la frecuencia que detecta es más alta. Y bueno, este caso es un caso muy simple en el que yo tengo una órbita con un radio fijo y un omega fijo, pero hay un efecto de, ¿cómo se le dice en español? Back reaction, ¿cierto? Que al moverse va a emitir onda gravitacional, va a perder energía, y eso a su vez va a hacer que el radio y de la órbita y la velocidad cambien. ¿Cómo se dice back reaction? Es como una cosa autointeracción, sí. Entonces, la idea es que esta órbita va a perder energía como función del tiempo a una tasa que está dado por la potencia de las ondas gravitacionales. Esto sería la potencia emitida en ondas gravitacionales, que solo para que sea más rápido lo voy a escribir así, gravitational waves. Bueno, pero esa potencia es muy similar a electro, ¿no? Como la misma técnica, ¿sabes? Sí. ¿Tú dices para calcular la potencia? Sí, o sea, la potencia emitida por la onda gravitacional del electro es como proporcional al campo al cuadrado. Sí, o sea, ¿Similar o no? sí, efectivamente, esta potencia, la fórmula, digamos, como más simple, es efectivamente que es un promedio de la onda gravitacional al cuadrado. Entonces, sí, la energía de una onda usualmente siempre la describimos como la amplitud, o sea, la primera derivada al cuadrado. Esto es básicamente lo mismo, solo que hay que, como es una cosa oscilatoria, uno usualmente promedia sobre un periodo en el tiempo, y aquí es una integral porque la idea es que voy a integrar sobre toda una esfera alrededor de la fuente. Pero sí, básicamente es eso.
Y bueno, uno puede calcularlo, tiene no sé, un resultado bastante específico. G mu cuadrado, estoy reincorporando el C para que vean solamente. Entonces esto sería toda la energía por unidad de tiempo que se emite como en una esfera de radio R alrededor de la fuente. Bueno, entonces con esta fórmula de back reaction uno lo que va a obtener es que tanto el radio como la frecuencia angular de la órbita van a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, de esa ecuación de conservación, uno puede demostrar que la frecuencia angular, por ejemplo, va a evolucionar en el tiempo de esta manera. Tiene una fórmula muy particular. Donde este MC es una combinación de las masas, que se le llama el chirp mass, que es M1, M2, 3/5 dividido por M1 más M2 a la 1/5. Entonces esto está diciendo cómo crece o a qué velocidad crece la frecuencia de la órbita del sistema binario, pero recuerden que si lo multiplico por un 2 se refiere a la frecuencia de la onda gravitacional. Entonces aquí tengo este video, que si yo graficara la frecuencia, la onda gravitacional, la señal que yo recibo en el espacio de Fourier, o sea, como su frecuencia en función del tiempo, podría generar este plot. El eje Y es la frecuencia de la onda gravitacional, T es el tiempo, y esta es una observación particular en donde en realidad en toda esta parte hay solo ruido, esto está en cámara lenta, y aquí, esa línea que ven ahí, empieza a ser la señal que sobresale del ruido. El color ahí en el eje de... Esta barra de color dice cuál es la amplitud, entonces cuando tengo un amarillo es porque la señal, ahí empieza a aparecer la señal por sobre el ruido. Déjenme avanzar. ¿Cuáles son los ejes? ¿Era tiempo? Sí, ahí sí. Frecuencia en el eje vertical como función del tiempo. Entonces, a medida que yo veo mi oscilación, eso yo lo paso al espacio Fourier y dibujo frecuencia como función del tiempo. Y me va a aparecer estas líneas así, en donde la frecuencia, como ustedes ven, aumenta. O sea, este W punto es positivo. La frecuencia siempre aumenta como función del tiempo, pero la tasa o la pendiente en la cual aumenta depende de la frecuencia misma. Entonces, a medida que la frecuencia sube, también sube más rápido, y por eso no es una línea recta, sino que es más como tipo exponencial. Y eso es lo que la gente le llama chirp. De hecho, si este video tenía sonido, a ver si suena. Es que suena de mi laptop. Sí, básicamente esa frecuencia en función del tiempo la gente la pasa a sonido, porque justo esta frecuencia entre 50 Hz y 500 Hz es audible, y entonces uno escucha eso que apenas escuchaba, que es como y de ahí la señal para. Y eso es lo que le llaman el chirp. Y por eso mismo esto se llama chirp mass, porque es la combinación de masa que determina la pendiente del chirp. Entonces, en el siguiente, la última slide de ahora, ¿cuánto me queda? 10. Ah, ya. Ya.
Entonces aquí vamos a poner todo un poco junto. Arriba tenemos la evolución del sistema binario. Acá abajo tenemos la amplitud de la onda gravitacional como función del tiempo, o sea, el equivalente al H+, H cross en función del tiempo. Y aquí abajo tenemos la frecuencia en función del tiempo. Entonces, bueno, les voy a poner play para que lo vean una vez. ¿Va a sonar? No, este no tiene sonido. Este es un sistema binario de masas que no son iguales, o sea, son bastante diferentes en este caso. Bueno, entonces, con esa fórmula súper simple, a pesar de que viene de modelar estas masas como objetos puntuales, la verdad es que modela súper bien todo esto hasta casi llegando al pic. O sea, a pesar de que están muy cerca, sirve bien para determinar esta pendiente. En este caso, bueno, es una señal más larga que dura 1 segundo y uno puede observar varias oscilaciones. Entonces, aquí ven la versión en el espacio de tiempo, donde pueden ver, ¿cierto?, que el periodo entre digamos, las crestas se va cortando, ¿cierto? Veo que las oscilaciones son cada vez más seguidas, que eso es lo que se está graficando acá abajo, la frecuencia va subiendo. Y no sé si notan que como estamos dibujando arriba la simulación del sistema binario, que efectivamente la onda hace 2 periodos, o sea, sube, baja, sube, en una órbita. O sea, es la relación de factor 2e⁻1 entre la velocidad angular de la órbita y la frecuencia de la onda gravitacional. Bueno, véanlo a ver si logran convencerse. Igual es difícil verlo, o hay que ponerlo en cámara lenta. Otra manera de decirlo es como que por cada media órbita de los dos objetos, yo veo un pic de la onda gravitacional. Lo otro que pueden ver aquí es que a medida que la frecuencia crece, la amplitud también crece. Y eso viene de aquí también. ¿Por qué? Porque yo les dije, les escribí antes, ¿dónde está lo que les escribí? Yo antes les escribí que el H+ y el H cross, antes de hacer el back reaction, era proporcional al mu, r cuadrado, omega cuadrado. Entonces, bueno, obviamente se relaciona a la velocidad angular y al radio. El radio está achicándose y la velocidad angular está creciendo, pero tienen una relación por las leyes de Kepler. Así que el total de estas dos combinaciones es algo que efectivamente va creciendo como función del tiempo, y que de hecho, bueno, la amplitud ahora va a ser 4 dividido cuartos G MC la Chebmas va a quedar así. Entonces, bueno, si yo uso aquí las relaciones de Kepler entre el R y el omega, me va a quedar que esto al final sí tiene una relación positiva con el omega. O sea, la frecuencia cuando va aumentando hace que también la amplitud de la onda gravitacional vaya aumentando. Bueno, aquí escribí en realidad solo el A más y el A menos, que son la amplitud. Y luego van a tener el coseno y el seno. El A plus y A cross, perdón. Entonces eso es lo otro que se ve aquí, en el panel intermedio. Al principio la amplitud es bastante constante,
¿cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia es constante, va creciendo bien lento. Y principalmente aquí, cuando están a punto de emergerse, es cuando se nota harto que sube. Sí. Es que no vemos como dipolos ni monopolos, solo a partir de cuadro No hay emisión de monopolo y dipolo. En este caso es cero. ¿Cómo se interpreta? Porque recuerda que usted dijo que igual hay como cosas muy solas que generan Sí, o sea, los púlsares, la razón de por qué pueden generar ondas gravitacionales es porque se espera que su forma no sea perfectamente esférica, sino que sea como una estrella como media deforme. Lo que se dice es que probablemente tiene como montañitas, como la Tierra, como montañas en la superficie, y esas irregularidades serían las que generarían ondas gravitacionales. Si yo tengo un agujero negro solo, perfectamente esférico, que eso estaría descrito por un monopolo, no emite nada de onda gravitacional, no hay aceleración asociada. En este caso, en las estrellas, estas montañitas que tienen en la superficie, como la estrella va a estar rotando, en los púlsares por ejemplo, sí van a tener aceleración, la montañita en el fondo. Entonces el hecho, sí, tiene interpretación física de por qué no se emite ni en monopolo ni en dipolo, que tiene que ver con conservación de masa y de momentum, y solo en el cuadrupolo se empieza a observar emisión, en este caso. ¿Y el monopolo y dipolo se puede activar, digamos, la teoría alternativa de gravitación o es algo genérico? Sí, cuando tengo teorías alternativas de gravedad, como un campo escalar extra, por ejemplo, que hace algo raro, ahí va a emitir dipolo. Y eso sí es algo que se busca y se testea. Yo he trabajado en eso, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta sobre este video, quizás la animación? Yo tengo una pregunta, Sí. o sea, un poco más particular quizás. Me cuesta como ver muy intuitivamente por qué la frecuencia de la onda gravitacional es el doble de la frecuencia angular. O sea, la matemática no lo cuestiona en ese sentido, pero como que la intuición me desafía un poco. ¿Del factor 2 o de qué? El factor 2 me desafía un poco la intuición. O sea, matemáticamente, ok, es lo que es, pero intuitivamente no sé si hay una forma de verlo. Es solo por el cuadrupolo, porque es la masa, pero está esta segunda, esta dependencia cuadrática de la posición, y por eso un factor 2. Si yo calculara un dipolo, se emitiría en la misma frecuencia. Si yo calculara un cúbico, sería 3 veces la frecuencia. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos aquí. La idea es que mañana vamos a ver aplicaciones, o sea, para qué podemos usar estas observaciones. Eso.